Como la comunicación era muy lenta, una iglesia que quería hablar con Pablo tenía que averiguar dónde estaba y hacerle llegar un mensaje. Lo que no siempre era un proceso fácil. Una vez que se hacía el contacto, el apóstol dictaba una respuesta y la enviaba por un mensajero a la iglesia. El proceso podía demorar muchos meses. Entre tanto, las falsas creencias se desarrollaban y se extendían. Parece que esto ocurrió en Tesalónica, donde surgieron nuevos problemas en la iglesia. Puede ser que estas dificultades hubieran empeorado por la mala aplicación de lo que Pablo había escrito en la primera carta. Segunda de Tesalonicenses fue el intento de Pablo de corregir estas situaciones y estos problemas. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando la primera y segunda epístola de Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. Y sin duda los temas que aparecen allí no son solamente para el tiempo del apóstol, sino que especial para nosotros como iglesia. Quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Derek Orellana. Bienvenido, Derek. Gracias por estar con nosotros nuevamente, estudiando y analizando estos temas interesantes e importantes para nosotros. Yo soy el que agradezco, porque para mí es un privilegio estar aquí y compartir y estudiar la palabra con todos los que nos están escuchando y con usted, pastor. Y queremos iniciar a través de una nota introductoria acerca del dolor y el sufrimiento. Qué interesante, porque el apóstol Pablo vio que eran elementos importantes antes de que el tiempo final llegara. Sin duda, pasando esa prueba final, vendrá la venida y la esperanza del retorno de Jesucristo. Vamos a ver esta nota introductoria. Más de alguna vez se ha escuchado y visto en la televisión, se ha leído en un libro o simplemente se ha oído en una conversación que el dolor es involuntario, pero el sufrimiento es optativo. La ciencia siempre tiene algo que decir. El cerebro procesa el dolor físico en la corteza cingulada anterior y las nuevas investigaciones cerebrales en distintas partes del mundo han determinado que la misma zona tiene la facultad de registrar el dolor emocional. Esto explica, según los expertos, que de la misma forma como una lesión física puede causar un dolor crónico, existe una probabilidad total de que una persona jamás se recupere de una herida o lesión emocional. Muchísimas personas que han experimentado un tipo de dolor emocional extremo han manifestado sentir un dolor en el pecho o un vacío debajo del esternón. En el Centro de Investigación del Trauma en Aberdeen, Escocia, sostienen que las personas que dicen sentir un dolor emocional de muerte están asociadas a la pérdida de un ser querido. Otro equipo de neurocientíficos de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, han ahondado ya en estudiar el dolor emocional en conjunto con el dolor físico. Y gracias a las nuevas tecnologías es posible analizar lo que ocurre en el cerebro y también en el corazón. El dolor físico es una advertencia de nuestro organismo para no hacer algo que produce daño. Y el dolor emocional, afirman los nuevos estudios, sería también una respuesta y más bien una advertencia totalmente científica que va más allá de lo empírico. Agradecemos al equipo de Nuevo Tiempo preparar estos videos, estas notas introductorias, que nos prepara un poquito el ambiente para entender el estudio de hoy. Sin duda, Derek, el tema del sufrimiento es algo real. El dolor que viven muchas personas producto de problemas, pérdidas de seres queridos, conflictos familiares o crisis económica, que aunque uno diría el tema económico no es el todo, pero aún así eso causa mucho sufrimiento en la vida de las personas. Es un tema que nos toca a todos, ¿verdad? Yo creo que todos en esta tierra pasan por algún momento de dolor, de sufrimiento, y es probable que muchos de los que están hoy día estudiando con nosotros estén también pasando por un problema, por alguna lucha,
por algún sufrimiento, y ojalá que el estudio de esta lección nos pueda servir para entender el propósito del sufrimiento. Y fíjate que el apóstol Pablo lo habla acerca del sufrimiento como un momento previo al final del tiempo. Viviendo en este mundo vamos a experimentar dolor y sufrimiento, pero hay una esperanza. Cristo va a volver a este mundo a traer solución final al problema del dolor y del sufrimiento. Sí, disculpa, mira, yo creo que nosotros en esta tierra sufrimos, quiera o no queramos, todos, pero unos sufren con Cristo o por Cristo, y otros sufren igual, pero sin Cristo o sin el sentido que te da el Evangelio que Pablo está presentando a los tesalónicas. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos dirija en el estudio, especialmente oremos por aquellos amigos de Nuevo Tiempo, siempre oramos por ellos, para que aquellos que están detrás de las pantallas puedan recibir también la impresión del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a orar y te invitamos para que tú puedas hacerlo. Ok. Señor, gracias te damos por el estudio de esta lección. Te rogamos en este momento que tú puedas bendecir con consuelo, con paz, con gracia a todos los que están acompañándonos en este estudio. Permite, Señor, que entendamos que lo que pasamos aquí por ti tiene fin y que muy pronto tú vendrás a buscarnos. Amén. Gracias por esa esperanza en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver un párrafo de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Así que vaya usted a su Biblia, tráigala frente al televisor, comparta con nosotros allí. Siempre que comenzamos un programa nos dicen el director que no somos solamente dos, sino que somos 3 personas. Aquí está el invitado, quien conduce, y además el que está detrás de las pantallas de Nuevo Tiempo, de su televisor ahí. Entonces, cada vez que usted va, busca su Biblia, también lo hacemos parte de esta conversación. Quizás no podemos escucharlo a usted, pero sin duda que tratamos de que esto sea entendible y especialmente que responda a las necesidades de las personas. Ajá. Vamos a buscar entonces en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 en adelante, vamos a ver hasta el versículo 12, todo ese párrafo que aparece allí, y se va a concentrar nuestro estudio. Pero me llama mucho la atención porque comienza el apóstol Pablo siempre entregando saludos. Quizás difiere de una epístola a otra, hay una pequeña diferencia, dice a nuestro... por ejemplo, la referencia en Dios el Padre y Dios nuestro Padre. Como pareciera que en la segunda epístola hay una relación, o detrás de ese saludo hay algo más cercano. ¿Por qué el apóstol Pablo dedica tiempo y es escritura simplemente por una razón protocolar? ¿O hay detrás de cada saludo del apóstol Pablo algo distinto? Bueno, la verdad es que Pablo siempre puso saludos bien parecidos, pero le pone algunos tintes especiales en algún momento, y en caso del segundo Tesalonicense, él quiere mostrar un aspecto más sentimental quizá, o con bastante cuidado, de amor hacia los tesalónicas. Toda la carta, la primera como la segunda, siempre está con mucha preocupación. Hay un afecto especial del apóstol Pablo por estos miembros, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, lo que él agrega en realidad entre el primer saludo de la primera epístola y la segunda, es simplemente la palabra en Dios nuestro Padre, ¿cierto? Y claro, la primera decía en Dios al Padre, sí. Y en la segunda epístola, en el saludo que hace, es Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, exactamente. O sea, está tratando de hacer un paralelo, ¿cierto?, con él, con ellos, unidos en el mismo sufrimiento que él va a desarrollar ahora en esta epístola, porque él parece que está muy preocupado por ciertos malentendidos que puede haber tenido los tesalónicas con la primera carta. Entonces, en esta segunda carta él quiere aclarar un poco más eso, pero con bastante cuidado y cautela. Él no quiere herir susceptibilidades, ¿verdad?, pero quiere transmitir un mensaje que es un poco duro. Y vamos a leer el texto, ahí busque usted en su Biblia entonces, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a leer. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre
y en el Señor Jesucristo. Y bueno, hay la expresión, en Dios nuestro Padre. Y ahí aparece una expresión que se repite, no solamente en el apóstol Pablo, sino que pareciera en otros también apóstoles. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa expresión, gracia y paz, ¿a qué se refiere? Mira, muchas veces en el tiempo de los judíos era acostumbrado saludar con la palabra paz, shalom, ¿verdad? Así que los saludos eran de paz, pero el término gracia agregado para Pablo aquí es importante porque él en su saludo, ¿cierto? Él no solo saluda shalom, paz, ¿no? Él saluda agregando la gracia. ¿Por qué? Es muy importante porque todo lo que nosotros podamos vivir en este mundo tiene que partir con la reflexión sobre lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La gracia de Jesús, su muerte expiatoria, su perdón. Y si uno va un poquito más allá, Derek, lo que somos hoy día, lo que tenemos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, no es por que quizás seamos el regalón de alguien, sino porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Exactamente. Y el apóstol Pablo parece que se los recuerda siempre. Gracias por la gracia de Jesucristo. Y también implica allí, como tú bien dices, la salvación. O sea, debemos recordar cada día de nuestra vida que somos salvos en los méritos de Jesucristo. Claro, porque acuérdate que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea, aquí Pablo está diciendo, la paz que nosotros tenemos viene por la gracia de Cristo Jesús. No es una paz que alguno podría sentir sobre sus bienes económicos, sobre su salud. Es una paz que entiende que no merece. Entiende que hay un juicio. Entiende que no importa cuánto dinero tenga o cuán bien esté en salud o todo lo que tenga su familia, ¿cierto? Él algún día comparecerá, todos compareceremos ante el juicio de Dios, que es lo que Pablo va a desarrollar, pero la única diferencia que nos puede dar paz es que tenemos la gracia de Cristo, es que creemos que Jesús murió en la cruz, sufrió y pagó por nosotros, y eso nos da paz. Mire qué importante, no hay ningún versículo que está de más en la Biblia, y en cada versículo, por más sencillo que aparentemente pudiera significar para nosotros, detrás hay un contenido y un mensaje importante, y en estos dos versículos que podrían ser simplemente saludos, allí detrás de eso habla acerca de la salvación, de la recompensa que obtiene una persona cuando es salva, que es la paz, y finalmente que debemos tener confianza no en un Dios, sino que en nuestro Dios, de una relación cercana, estrecha, y de un vínculo que esperaba el apóstol Pablo que los tesalonicenses tuvieran con Dios. Producto de una relación estrecha con Él, van a ser salvos, van a sentir paz, pero van a confiar en un Dios que es su Dios, no es un Dios lejano, un Dios más bien cercano. Ajá. Ahora, siguiendo por el mismo texto, Derek, el versículo 3 y 4 nos habla acerca de los agradecimientos. El versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El saludo, ¿cierto? Comienza, y segundo, si ustedes se dan cuenta ahí al estudiar la Biblia junto a nosotros, después viene gratitud. Habla un poquito acerca del agradecimiento, porque el apóstol Pablo siempre pone, incluso hay varias ocasiones en donde dice regocijaos en el Señor. Yo me imagino, venimos estudiando todo este trimestre de la iglesia de Tesalónica, y recordemos siempre que el lazo de Pablo con los tesalónicas, ¿verdad? Los de Tesalónicas, ¿verdad? Ellos están ahí vinculados porque cuando él llegó allá había mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha persecución. Entonces, esa persecución que Pablo tuvo, ¿cierto? En ese contexto llega él allá, y él transmite en el dolor, en el sufrimiento, con sus heridas, transmite el Evangelio ahí. Entonces ellos recibieron de esa manera el Evangelio, y fue interesante que ellos también ahora en el pasar del tiempo viven la misma experiencia que Pablo vivió cuando ellos llegaron. Entonces para Pablo, él siempre tiene un agradecimiento especial por lo que ellos viven. Y la gente va creciendo en la fe.
Interesante porque dice, vuestra fe va creciendo. Y pasa también con nosotros hoy día. Una persona que recién está conociendo el Evangelio, recién está aprendiendo de la Biblia, va desarrollando su fe, va asistiendo a la iglesia, va sintiendo más confianza en Dios, su vida va siendo transformada y cambiada de menos siempre a más. Sin embargo, qué triste también por otro lado debe ser cuando uno ve que una persona que a uno le estaba dando estudios bíblicos, enseñando acerca de Dios, sobre el Evangelio, de pronto se desanima y va desalentándose y finalmente va abandonando ese camino. Por una parte, el apóstol Pablo se siente agradecido de que ellos hayan seguido perseverando en las cosas de Dios. Y por otro lado, siento que también pueden haber otras experiencias distintas y tristes, que no sean simplemente de agradecimiento. Pero en el caso de Pablo, él está muy agradecido porque, aunque yo me imagino que muchos habrán desertado en el camino, hay un grupo que está perseverando y no un grupo pequeño, sino un grupo que está creciendo. Esa es la palabra que él ocupa. Y no está creciendo solamente en número, está creciendo en la fe, en la paciencia, porque él escucha mucho al respecto de los tesalónicas, ¿no? Y él en la primera carta ya habla, he escuchado tanto de ustedes, la gente habla de los hermanos, ¿no? Los hermanos de allá están sufriendo, han pasado problemas, pero siguen firmes. Entonces él está escuchando mucho de allá. Y quizás por eso el agradecimiento a Dios que tiene, ¿no? A pesar de los problemas que estén viviendo ellos siguen siendo fieles, siguen perseverando en las cosas de Dios, siguen avanzando y creciendo en la fe. Yo no sé si a veces es más fácil avanzar en los caminos de la fe, en los problemas, o cuando no hay ninguna otra solución está la oportunidad de Dios, ¿no? En las necesidades del ser humano, o cuando las cosas están en calma. ¿En qué momento es más fácil crecer espiritualmente? Bueno, ese es lo que tenemos que hoy sacar como provecho de esta lección. El dolor produce crecimiento. Bueno, eso lo podemos ver en bastantes procesos en la vida, ¿no? Me acuerdo una pequeña historia, ¿no? De cuando un niño quería sacar del capullo, ¿cierto? La larva estaba por salir para que fuera una mariposa, pero él quería ayudarle y la mariposa estaba ahí casi escapando del capullo, entonces le trató de abrir y la mariposa salió, pero no pudo volar, ¿no? Y cuenta esta pequeña historia que el niño se preguntaba por qué no podía volar, pero luego después se le explicó de que la fuerza que la mariposa hace para salir del capullo y romper ese capullo, el dolor que ella sufre para salir, es lo que es necesario para que ella pueda volar, para que sus alas tengan fuerzas para volar, ¿no? Entonces es parte del proceso del crecimiento, el dolor es parte del proceso del crecimiento. Y hay muchas cosas más que el libro de Tesalonicenses nos sigue diciendo, pero después de una pausa, vamos a seguir junto a Derek analizando estos hermosos textos bíblicos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218. También escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar allí tu material La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde encontrarás más acerca de la esperanza gloriosa, del retorno de Jesucristo y finalmente el término del problema del dolor y el sufrimiento. Frente a esto, ¿te has preguntado si realmente existe justicia ahora en la tierra? Bueno, esta fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. No, la verdad no sé. Me gustaría que existiera en realidad. Depende en qué ámbito, pero yo creo que actualmente no. No. ¿Por qué no? No, porque la gente está tan mala, ya no cree en nada, no hay justicia con nada, todo es injusto en esta vida. Porque pagan justos por pecadores nomás, po. Porque la justicia está tan mala. No creo que haya justicia en la tierra. La sociedad de la gente en las cárceles, de gente que inocente cae a la cárcel, o que a gente inocente le pasan cosas y resulta que a la gente que hace las maldades no les pasa nada. Entonces ahí, en eso no hay justicia. Como la sociedad en general no tiene conocimiento vasto, amplio, es difícil que pueda hacer justicia con valores. Pero sí, la idea es que las cosas malas que uno hace se paguen acá, creo yo. Habría que hacerlo de nuevo.
para que haya justicia, pues si no nunca, porque ahora así como estamos cada vez vamos en peor. Pero la justicia solamente yo creo que viene de la mano del Señor. Porque uno es el que debe buscar los caminos que cree que le dan satisfacción a uno. Esa es mi teoría. No espero la voluntad suya ni de nadie. Porque Dios? Para mí Dios no existe, pero sí existe Jesús. Agradecemos a nuestros amigos que claramente nos dan a entender su postura, sus opiniones frente a las preguntas que nosotros hacemos. ¿Existe justicia en esta tierra, Derek? Frente a lo que dicen nuestros amigos, claramente para algunos no existe, para otros proviene de Dios, y otro, el que finalmente nos responde, es el que no creía en Dios. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, la verdad frente es que al tema del sufrimiento, obviamente. Que mucha gente cuando hay algún problema y ve que no tiene esperanza de solución y de repente se soluciona, dice justicia divina, dice. Lo has escuchado, ¿no? O no sé, hasta en el fútbol a veces alguien dice, estuvo mal ese cobro, después dice justicia divina. La gente en realidad, en la tierra, poca esperanza hay de justicia, y la misma Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, es un texto también conocido por las personas. Por lo tanto, yo creo que por nosotros mismos es difícil que la justicia salga por el hombre. La justicia en realidad viene de Dios, y eso es lo que Pablo quiere destacarle a los tesalonicenses de sus problemas, de sus luchas, sus sufrimientos, sus tribulaciones. Hay justicia. Porque es interesante lo que planteaban algunos ahí en las preguntas que hacemos en la calle. Algunos decían, pagan justo por pecadores. Es una expresión que es muy común, ¿cierto? Pero en el fondo que a la gente que ha hecho algo malo, a veces pareciera o aparentemente no le sucede nada. Aquellos que de pronto se han portado bien en la vida, han sido correctos, de pronto tienen un cáncer, tienen un accidente, hay un fallecimiento. Solamente es cosa de ver la Biblia en el caso de Job, por ejemplo. Pero el tema del sufrimiento y frente a la justicia, yo creo que este mundo es injusto. Y no quiero a lo mejor diferir frente a alguna posición, pero yo creo que este mundo es injusto. Es injusto porque me toca padecer algo que no me gusta padecer. O de pronto me toca enfrentar una enfermedad o la pérdida de un ser querido sin quererlo. O sea, eso lo encuentro que no lo busqué y que es injusto. No pedí nacer en un mundo pecaminoso. Si me hubiesen pedido o preguntado dónde nacer, hubiese nacido, seguramente le hubiese dicho, Señor, yo quiero nacer en un mundo donde el mal ni el pecado exista. Y para eso, o frente a eso, encuentro que ahí raya con la injusticia, que me tocó nacer en un mundo. Pero a la vez me encuentro con otros textos bíblicos que dicen, debo estar agradecido, debo reconocer que todo es por gracia de Dios, y que a pesar de las dificultades, los problemas o de la injusticia, yo puedo tener esperanza. Entonces, ¿cómo enfrento? Es casi como una inconsecuencia, una disyuntiva que existe ahí entre, no me merezco esto, pero lo estoy viendo y debo vivirlo con felicidad. Y hay mucha gente que a lo mejor tiene un problema de invalidez, problema de aflicción, ¿no? De opresión o de violencia en su casa, y de pronto está viviendo un momento difícil. Entonces dice, Señor, ¿por qué? Casi siempre el cuestionamiento es hacia arriba. ¿Por qué tú permites que esto pase? ¿O por qué me causas esto? Casi el culpable es Dios, ¿cierto? Aunque entiendo que también no es así, que somos culpables nosotros, muchas de las cosas malas que nos suceden. Pero nos enfrentamos con que el problema del sufrimiento siempre creemos que es un tema de injusticia. Bueno, tú estás declarando algo que es verdad. Estamos en un mundo injusto, y en otras palabras podríamos decir, estamos en un mundo enfermo. Cuando uno está enfermo, cuando uno está dentro del problema, no tiene la solución ahí adentro. La solución por lo general puede venir de afuera, pero de adentro del problema es muy difícil entender. Por eso tú estás mencionando la injusticia del mundo, y me parece bien, pero Dios no está involucrado en esta injusticia. Incluso Dios es justo, aunque al hombre le parezca injusto porque lo está mirando desde dentro del problema. Pero para todos los que nos ven en casa ahora es importante que entendamos que Dios es justo
Y para entender esa justicia tenemos que ser un poco más humildes y aceptar que estamos dentro del problema y escuchar que Dios habla de la justicia, cuál es el tramo que Dios tiene para la injusticia y para la justicia de este mundo. Ahora, ahí el apóstol Pablo, sobre todo cuando comienza en el versículo 3, dice, agradecido, dice, debemos dar gracias a Dios. Casi lo toma como una orden. O sea, ustedes tienen que ser agradecidos de Dios. Y alguien podría decir, ¿cómo voy a agradecer que mi hijo murió? ¿Cómo voy a agradecer que perdí el trabajo? ¿Puedo yo agradecer también? ¿Tengo que hacerlo? Bueno, frente a esas cosas, los miembros de la iglesia de Tesalónica están viviendo muchos problemas y están perdiendo también, y no solamente, mira, es más difícil todavía la pregunta, porque tú puedes ir a trabajo y pierdes a tu hijo, o te enfermas, pero ¿qué tal si tú haces todo eso, pero justo porque ibas a servir a Dios, porque ibas a predicar, a ayudar a alguien, y te pasa alguna cosa porque estabas sirviendo al Señor? Es aún más complicado, porque vivir una vida y que le pase algo en este mundo es algo para muchos normal, pero tiene que tener sentido. Y para los de Tesalónica, ellos están sufriendo, pero por la causa de Cristo. Pablo sufrió, Cristo sufrió para salvarnos. O sea, toda la justicia de Dios está relacionada tremendamente con el sufrimiento, ¿ya? Porque si Cristo no hubiera sufrido en la cruz, si Cristo no hubiera pagado la muerte que nosotros merecíamos, ¿será que podríamos haber logrado la justicia divina? No. Entonces la problemática es profunda, es amplio, podemos hablar toda la vida de este tema, porque es el tema de la Biblia, la salvación, la justicia de Dios. El conflicto real entre el bien y el mal, ¿no? El conflicto entre Dios y Satanás. Ahí tiene que ver con lo que el hombre vive también de manera diaria, ¿cierto? Ese conflicto con la justicia o la injusticia. De hecho, el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 5 y 6 también nos da una luz al respecto de lo que estamos hablando. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y hablando de los padecimientos, ¿no? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, aquí le está dando cuál es la razón de su padecimiento. Estás padeciendo por el reino de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué para llegar al cielo tenemos que sufrir? Y lo vuelvo a repetir, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es que justamente, mira, aquí todos cometimos pecado, todos nos hemos descarriado, podríamos decir. La Biblia lo dice, Isaías dice, ¿cierto? Todos se descarriaron, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿existe una segunda oportunidad para todos? Yo no sé si porque tú naciste aquí o pudiste elegirlo, pero no pudiste y estás acá, y por lo tanto tienes que tomar esta decisión. O acepta lo que Cristo te ofreció, ¿cierto? Que es una oportunidad, porque tú has pecado, todos hemos pecado, en su casa han pecado, pero todos tenemos una segunda oportunidad, es la oportunidad de aceptar el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo en vez del tuyo. Ahora, frente a esa posibilidad, podemos entonces ahora tener una esperanza de justicia, Esa esperanza de justicia que viene de Dios, no del hombre. ¿Cierto? Y eso es lo que quizás nos da tranquilidad, Derek. O sea, puedo estar yo pasando tomémoslo como persecución religiosa, el hecho de que me pasen ciertas problemáticas, sufrimiento, porque finalmente todo tiene que ver en un principio espiritual. O sea, el que yo sufra una enfermedad no solamente es físico, sino que detrás hay un tema espiritual de confianza en Dios, y en medio de ese problema yo seguir teniendo paz en Dios. Ese conflicto no solamente una enfermedad o un tema físico, sino que si es que uno lo mira a través de la lupa o del lente o de las cosmovisiones cristiana bíblica, detrás hay un conflicto espiritual, en donde yo, en medio de esa problemática, yo puedo decir, ok, yo sigo confiando en Dios en medio de este problema, ¿cierto? En medio de esta situación. Y hay mucha gente que entiende los problemas como netamente físico o económico, o problemas familiares, qué sé yo, o de un vicio,
Pero detrás de todos esos temas hay un tema espiritual, en donde yo digo, Señor, yo quiero seguir siendo fiel a ti, a pesar de esta circunstancia difícil, y eso me da paz y gozo. Y hay mucha gente que puede estar viviendo hoy día un problema y que puede obtener paz y gozo en medio de la dificultad, confiando plenamente en Dios a pesar de estar viviendo lo que está viviendo. La paz que Pablo está ofreciendo entonces va para el futuro, va hacia adelante, no está puesto en esta tierra, ¿cierto? Yo pienso que aquí es importante, el sufrimiento es demostración del justo juicio de Dios, claro, dice el versículo, ¿cierto? Es demostración porque el sufrimiento que nosotros padecemos nos hace pensar primeramente en la injusticia de este mundo. Y lo que tú ya habías concluido. Y cuando tú piensas en la injusticia de este mundo, anhelas la justicia que de algún lugar. Entonces la única posibilidad de justicia viene de Dios. El camino del sufrimiento es una demostración del justo juicio de Dios porque es la oportunidad de que Dios manifieste su justicia. Y es la esperanza que tenemos que en algún momento esto ya no siga adelante. Exactamente. Y no, ahí... Sí, ahora piensa, si todo este mundo fuera correcto, si todo fuera bueno, ya, tú presentaste lo negativo, ¿no? Que estamos en problema. Ahora, piensa que todo fuera bueno, piensa que en este mundo todos se portaran bien, no hubiera guerra, no hubiera hambre, no hubiera injusticia, todo fuera bastante lo mejorcito. Pero igual seguiríamos muriendo, igual seguimos envejeciendo. Este no es el mundo que Dios creó en realidad. Por supuesto que no. Y por más que nos portáramos todos bien y fuéramos correctos unos con otros, este no sería el fin del mal, porque seguiría habiendo injusticia. Por eso es que el sufrimiento nos permite ver dónde estamos parados, nos permite necesitar a Dios, nos permite necesitar la justicia. Por eso es que el sufrimiento es una demostración del justo juicio de Dios. Y solamente para concluir este bloque, Derek, había unas preguntas en nuestro material guía acá, y les cuento a nuestros amigos que cualquiera que vaya y participe de los días sábados de la Iglesia Adventista, pida ahí usted el folleto de escuela sabática. Nosotros estudiamos este mismo material, cada sábado lo estudiamos y lo repasamos con toda la iglesia. Así que siempre es un material que uno puede tener al alcance en nuestras congregaciones. Pero hay una pregunta ahí, y después hay otra pregunta que trata de responder un poco a la situación. Dice, ¿has sido una víctima injusta y los que te atacaron no recibieron castigo por sus actos? Y después pregunta, ¿has tratado injustamente a alguna persona y no te pasó nada? Sin duda que son una pregunta que confronta a la otra. Vamos a seguir hablando de este tema después de una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos también al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Puedes hacernos tus comentarios, alguna pregunta, pedido de oración también, algún problema, necesidad que tú tengas que quisieras compartirlo para que podamos orar por ti. Estamos dispuestos a hacerlo. Y también solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús. Envíanos tus datos, tu dirección. Nosotros lo haremos llegar a tu domicilio. Estamos junto a Derek Orellana, pastor de la Iglesia Adventista aquí en Santiago de Chile. Derek ya ha estado varias ocasiones con nosotros en el programa Lecciones de la Biblia. Pero cuéntanos un poquito acerca de tu ministerio, las iglesias que componen tu distrito, tu responsabilidad ahora. Bueno, yo aprovecho puedo saludar a mi iglesia también, supuesto, ¿verdad? Porque estoy trabajando con la iglesia de Pedro Valdivia, una iglesia bastante animosa, joven, así que quiero mandarle todos mis cariños también para ellos y para mi querida iglesia Los Plátanos también, está en la calle Los Plátanos, así que la iglesia se llama así. Y ahí están también muy buenos dirigentes, muy buenos líderes, también les mando muchos cariños a la iglesia de Blesgana, una iglesia también que está creciendo mucho en el Señor, y también un grupo que estamos orando al Señor para que pronto sea iglesia, que es el grupo de Macul, que está en el colegio Ellen Gold. Mucha responsabilidad, me imagino, el dirigir iglesia genera trabajo,
preocupaciones, ¿cierto? Y mucho trabajo misionero, me imagino. Sí, por supuesto, pero es bonito porque uno puede llegar con los hermanos más cerca de ellos y compartir con ellos también mucho sufrimiento, lucha. Cuando uno estudia el tema de la epístola del apóstol Pablo y la preocupación que tiene por los miembros de la iglesia tesalonicense, uno tiende a pensar en ellos. A pensar en nuestros hermanos actuales, digamos. Exactamente. Hoy día serán los de la iglesia de Blesgana, de los Plátanos, del grupo Macul, Pedro Valdivia también. Pero en aquellos tiempos el pastor del distrito era el apóstol Pablo y pensaba en los miembros de la iglesia de Tesalónica o el tesalonicense. Y me imagino también les escribía de acuerdo a su preocupación y trataba de orientarlos y de ayudarlos. Aquí en el capítulo 1 de de Segunda de Tesalonicense, estábamos leyendo los versículos del... El 5 leímos solamente, falta que leas el 6, 7. Sí, del versículo 5 y 6 habíamos quedado, el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicense. Pero no leímos el 5. Y el versículo 6 decía, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y yo te hacía una pregunta antes de irnos a la pausa. Habían dos preguntas que se contraponían un poquito. ¿Has sido una víctima injusta y los que te atacaron no recibieron castigo por tus actos? Quizás la mayoría de las respuestas de nuestros amigos sean sí. Más de alguna vez me pasó algo injustamente y los que me atacaron o los que me hicieron daño, aparentemente no les pasó nada. Y por otra parte, ¿has tratado injustamente a algunas personas y no te pasó nada? Y uno debe decir, también. O sea, muchas veces uno actuó de mala forma, de mala manera, alguien se ha afectado y Dios ha sido misericordioso con uno. Sí. Porque si uno recibiera el justo pago de nuestros actos, de nuestras obras, seguramente no estaríamos acá. Pero lo más terrible en esto es que quizás si no hay un juicio justo, probablemente alguien que haga alguna injusticia, como nosotros mismos también al cometer, no sentiríamos la necesidad de arrepentirnos, porque pensamos, bueno, total, Dios perdonó todos los pecados, así que cada uno es malo, y eso nos produciría un problema. Tenemos justamente en esta parte que entender que la justicia de Dios es misericordia, por un lado, pero también será corrección, dureza y cosas que realmente incomodan. Fíjate que aquí en el versículo 6 que tú leíste dice que porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. O sea, Pablo le está diciendo a los que están sufriendo que por más que estén sufriendo por la causa de Cristo, porque están esperando, tienen que tener paciencia, esperando que en algún momento vendrá la justicia, y aquellos que te han hecho padecer ese sufrimiento van a padecer también. O si nosotros hemos hecho padecer a otros también. Tenemos. Ahora, o sea, ahí está la misericordia de Dios y la gracia de Dios está para aquel que se arrepiente. Pero aquel que hace sufrir, que está haciendo, pero no está arrepentido. Porque Dios nos pide que seamos misericordiosos, que seamos buenos, pero cuando esa misericordia, esa paciencia de un cristiano hacia una persona incrédula, ¿cierto?, no es aceptada, pero no solo no aceptada, sino también respondida de una forma agresiva, como era en el caso de los de Tesalónica. Ellos estaban predicando el Evangelio y estaban predicando un Evangelio de amor, de paz, pero en vez de eso, ¿cierto?, la gente empezaba a no creer en ellos y a atacarlos y a perseguirlos y a decir que lo que ellos estaban predicando era equivocado. Algo que puede acontecer en estos tiempos también, claro que sí. ¿Cierto? Las personas dicen, porque tú eres de una religión o de X religión, nosotros lo rechazamos, o hay un poco de maltrato, ¿cierto?, porque él no es de la creencia que yo tengo. Mucha gente sufre por eso hoy en este tiempo, ¿no? Ahora, mira, vamos nuevamente al texto. Dijimos que íbamos a tratar de pasar desde el versículo 1 al versículo 12 del primer capítulo de Segunda de Tesalonicense, pero especialmente los versículos 7 al 9. Vamos a leer, acompáñenos usted en sus Biblias también. Versículos 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
claramente plantea que el juicio no es de uno, ¿no? Uno no puede tomar el juicio en sus propias manos, porque Dios mismo va a ser el que juzgue a aquellos que no han andado con integridad o que no han hecho las cosas correctas delante de Dios, o que nos han causado, como tú decías, algún dolor, algún sufrimiento. Pero no se contrapone a un Dios de amor este Dios de fuego que retribuye a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. No se contrapone este Dios de amor presentado quizás por muchos de nosotros también, y de hecho hay varios textos que lo mencionan así: el que no ama no ha conocido a Dios, dice el libro de San Juan, porque Dios es amor. Pero por otra parte, pocas veces tomamos este texto que dice Dios retribuirá a cada uno conforme, por ejemplo, a sus obras. Bueno, tú mencionaste que todos nosotros tendríamos que padecer. No hay ninguno en su casa, en ninguna parte del mundo, que no tuviera que padecer un sufrimiento por sus propios males. Pero Dios en su misericordia ha permitido que, pase lo que pase, tengamos la oportunidad de no padecer el principal sufrimiento, que es el castigo justo por el pecado, sea pequeño o grande, que es la muerte eterna, que es la perdición eterna. Dios en su misericordia ha tratado de darnos vida eterna y nos da ese ofrecimiento. Aquellos que no creen, aquellos que rechazan esto, entonces ya están rechazando su última oportunidad que Dios le está dando, el camino que Dios ha abierto para que podamos ascender al cielo, ¿cierto? El propósito de Pablo, justamente de toda esta epístola, es hablar de la segunda venida de Cristo, es hablarnos de la esperanza que tenemos, que Cristo un día va a venir a buscarnos. A ver, un texto importante que todos debemos saber. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón. Si tú crees en Dios, cree también en mí. Quiero dar el tiempo para que algunos que están en su casa puedan buscar el texto, porque quizás lo estén buscando. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 nos da la promesa, la esperanza de Dios. Él dice, no se turbe vuestro corazón, si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si me voy, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál es la esperanza de Jesús? Es llevarnos a vivir la vida eterna, es volvernos a dar paz, gozo, esperanza, salud, como Dios nos había creado. El propósito de este mensaje, entonces, no es destacar la venganza contra los malos, no es eso, sino simplemente darle la esperanza a aquellos que han sufrido injusticia, que en algún momento Dios va a poner justicia, sea como sea, Dios traerá la justicia. Y si alguno de nosotros hemos sido injustos con otro, o hemos causado algún sufrimiento, voluntario o involuntariamente, aquellos que hemos lavado nuestra vida en la sangre del Cordero y esperamos con gozo el retorno de Jesucristo, Él pagará el precio solamente para aquellos que no lo hayan aceptado. Pero si nosotros, que seguramente también hemos fallado y en algún momento no hemos creído, pero que hemos sido transformados, o nos hemos convertido, Dios también nos dará lo que la esperanza bendita del retorno de Jesucristo tiene para nosotros. Correcto, pero la transformación, porque tú dices, los que hemos creído, claro, todos los males que hemos hecho hacia el pasado tienen perdón, pero ese perdón trae también una tribulación, y esa tribulación conlleva incluso pasar por muchos problemas que traen justicia a todos los males que tú hiciste, pero por fin nos da la posibilidad de ir al cielo, como tú dices. Ahora, el mismo Jesucristo experimentó sufrimiento cuando estuvo. De hecho, el capítulo 53 de Isaías presenta futuramente al Mesías como aquel ser que iba a experimentar quebranto y sufrimiento, y que iba a ser nuestro sustituto garante frente a nuestros pecados. Cargó sobre sí nuestras culpas, llevó sobre sí nuestras cargas. Y lo presenta como un Dios que entiende y conoce perfectamente el sufrimiento. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse, dice el libro de Hebreos, por nosotros, sino uno que realmente nos entiende realmente
lo que nosotros podemos vivir. Por eso rechazarlo en este tiempo, tratar de no valorar lo que Cristo hizo por nosotros, es realmente traer un juicio para nosotros, porque ser incrédulo, no creer en Cristo después de todo lo que Él hizo por nosotros, va a traer una retribución dura, y esa va a ser con fuego. Dice la Biblia que las personas que no crean, los incrédulos, morirán y pagarán. Y es por eso que tenemos esperanza, y eso a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que usted pueda estar experimentando ahora, el problema físico, la enfermedad o algún problema propio de los temas materiales, un problema económico, una deuda que tiene que enfrentar, la esperanza del retorno a Jesucristo nos da aliento. Y es por eso que el cristiano, a pesar del sufrimiento, puede estar en paz, puede tener gozo, puede avanzar en la vida y seguir perseverando. Sí, pero también esto a las personas que están ahí, que no creen y están sufriendo, que están teniendo dolor, ¿no será triste también pensar que a pesar de todo ese dolor y sufrimiento, si no quieres creer en Cristo, si no quieres aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no será terrible tener que estar sufriendo y además tener que perder la salvación tan grande que Dios nos ofrece gratuitamente? O sea, podemos perder todo en la vida, digamos, pero no podemos perder la vida. Los materiales se van, incluso la juventud con el tiempo se va consumiendo, pero la vida eterna, lo que Dios tiene prometido para nosotros, es algo que tenemos que asirnos de ella, aferrarnos a la promesa del Señor. Y es por eso que debemos glorificar a Cristo en esto. Y los versículos 10 al 12, el apóstol Pablo, en segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 1, nos menciona y dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio han sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo nos menciona, Derek, para que también nos ayudes con la reflexión final de este programa y de este tema específicamente. Pero ahí el apóstol Pablo nos menciona, ustedes creen en Jesucristo, y si creen en Jesucristo deben glorificarlo a Él, reconocer que lo que Él viene a hacer, porque a pesar del sufrimiento, de los padecimientos, de todo, Jesucristo un día va a volver. Y las cosas van a cambiar. Tengan paciencia, perseveren, sean valientes, como lo hemos venido diciendo, como dice el apóstol Pablo, durante todo este tiempo. Mira, Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, en adelante dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre, dice. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tenemos que tener la esperanza y la confianza, la fe en que Dios va a traer la justicia perdurable. No es una justicia momentánea, no es por algún acto solamente, es una justicia que es por la eternidad. Eso quiere decir que nunca más volveremos a tener problemas, volveremos a tener sufrimiento. El Apocalipsis habla mucho de eso. La justicia que Dios trae es una justicia que va a extirpar el pecado, la maldad, el sufrimiento, el dolor para siempre. Porque hay veces que te hacen justicia por un problema, pero luego después tienes otro problema y vuelves a tener sufrimiento. En esta tierra nunca vamos a dejar de sufrir, nunca vamos a dejar de tener problemas y luchas, pero ojalá tengamos un verdadero sentido para esos problemas y esas luchas, que es sufrir, vivir, sonreír, gozar, pasarlo bien, pero siempre por la causa de Cristo. Sin eso será todo en vano, y qué terrible debe ser para una persona que sufre en vano y además va a perder su vida eterna. Muchas gracias, Derek, por habernos acompañado, por estar con nosotros nuevamente en tu programa, que también has participado muchas veces. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones, saludos a la familia.
Muchas gracias. A ustedes agradecerles también por dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Siga escudriñando las Escrituras. Allí encontramos la salvación, encontramos a Jesucristo, la fuente de nuestra esperanza, la solución a los problemas. Puede ser que hoy día usted esté viviendo algún problema, alguna dificultad. Confía en Dios. Un día Jesucristo descenderá del cielo y las cosas que hoy día nos dañan, nos entristecen, nos afligen, incluso la muerte, terminará porque ya todo será una creación nueva y allí estaremos para vivir por siempre por el Señor. Dios les bendiga, los esperamos y los seguiremos acompañando a través del canal Nuevo Tiempo.